Pues empezamos el taller. Hola, bienvenidos a todos. Yo lo llamo esto taller, en realidad sería como una charla, ¿no? En la que vamos a hablar pues, sobre la alimentación saludable en el periodo escolar. Gracias a todos los que me estáis viendo, los que me estáis viendo en directo y los que me estáis viendo después en diferido. Gracias, papi, profesionales de escuelas infantiles y sanitarios, y bueno, todos los que me estáis viendo en general, por buscar este ratito para escucharme. Espero que entre todos pues, aprendamos un poquito más sobre lo que sería la alimentación saludable en este periodo que tiene tanta importancia para nuestros niños, y es que lo que se come durante la época, lo que se aprende, los hábitos que se adquieren en este periodo escolar, es luego lo que vamos a mantener en la edad adulta, y es muy importante. Para quien no me conozca, a mí siempre me gusta pues empezar presentándome. Soy Vanessa, soy mami, como muchos de los que me estáis viendo. Soy dietista nutricionista, colegiada y tecnóloga de alimentos. Estoy especializada en nutrición clínica, nutrición metabolismo y nutrición infantil, y soy coach nutricional. Actualmente soy la fundadora del Centro de Educación Alimentaria y la tienda de alimentación saludable Nutribienestar, y también soy asesora de lactancia. Formo parte del grupo de asesoras de Almamar y la fundadora del grupo de apoyo a la lactancia en Villafranca de Córdoba, Nutriolab. Para los que me estáis viendo en diferido, que no tenéis el chat para escribir las preguntas que puedan ir surgiendo durante la charla, os dejo mis redes sociales para que me podáis buscar y preguntarme en los diferentes chats de las diferentes redes. También, al final me gusta también dejar mi teléfono, no me importa que me escribáis por el WhatsApp también. Y me podéis preguntar las dudas que tengáis referente a las charlas y lo que necesitéis, ¿vale? Ahí tenéis mis redes y podéis buscarme y preguntarme lo que vayáis necesitando y lo que os vaya surgiendo. ¿De qué vamos a hablar en este taller? Bueno, pues he intentado coger los puntos que creo que son los más importantes que he recogido en el cuestionario de inscripción. Os pregunté qué es lo que os gustaría aprender, porque esto de la alimentación saludable en este periodo es tan amplio que es muy difícil concentrar en una horita y media de taller pues todo lo que me gustaría contar. Entonces os he traído lo que creo que es lo que recoge la duda y lo que vosotros en vuestra inscripción me ibais pues comentando. Bueno, pues vamos a ver primeramente lo que sería una alimentación sana y la importancia de llevarla a cabo desde la infancia. También vamos a hablar sobre la lactancia y la alimentación complementaria, que es la alimentación con la que se inicia, ¿vale? Aquí vamos a hablar tanto el periodo de la etapa escolar, tanto de guardería, como ya niños que son más mayores, porque la etapa más importante es precisamente esa, la de la guardería, ¿no? La del inicio. El inicio de la alimentación es muy importante porque son las consecuencias que luego van a conllevar a ese niño más mayorcito en función de cómo se ha alimentado desde bebé a cómo come cuando es un poquito más mayor. Entonces es muy importante ese periodo y por eso me gusta comentarlo. También vamos a hablar pues, de eso, primeramente la alimentación saludable en la primera etapa, en la guardería, y luego ya en la etapa escolar, ya cuando son niños más mayores. También vamos a hablar de los desayunos saludables en el colegio. Es importante a la hora de las medias mañanas, cuando se dan recomendaciones, quién está a favor de que se den recomendaciones, quién no. Vamos a hablar un poquito de todo eso, vamos a crear un poquito de debate. Vamos a comentar lo que sería un almuerzo saludable. Muchos de los niños y de los bebés comen en el comedor y vamos a ver qué podríamos hacer desde ese aspecto. Lo que sería la pirámide del plato saludable, y vamos a comentar el plan Evacune, ¿vale? Que es el plan actual que está regularizado para la alimentación en los centros escolares y ya pues vamos a dar un breve resumen, ¿vale? Las dudas que tengáis me las podéis escribiendo por el chat o si me estáis viendo en diferido, pues en las redes sociales. Empezamos con la definición de la alimentación saludable. A mí me gusta esta definición de la FAO, que nos dice qué es una alimentación sana. Pues es aquella que nos aporta todos los nutrientes esenciales, es decir, lo que nuestro organismo no puede fabricar y necesitamos de forma externa
nos va a proporcionar esos nutrientes necesarios y esa energía que cada persona necesita para mantener un estado de salud óptimo y para mantenernos sanos, ¿no? ¿Cuáles son esos nutrientes? Pues básicamente son los grupos los grupos nutricionales principales, como son proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Os adelanto, ¿vale? Porque muchas veces decís, ¿qué es eso de las proteínas, ¿no? Pues, bueno, imagino que muchos lo sabréis, ¿no? Las proteínas, pero algunos no, ¿no? Las proteínas serían, pues, los alimentos proteicos, que son carnes, pescados, legumbres, los lácteos, incluso los frutos secos. Los hidratos de carbono son los alimentos ricos en carbohidratos, como serían los panes, las pastas, los cereales. Los lípidos son las grasas. Y las vitaminas y los minerales pues, forman parte de los grupos de alimentos. Fundamentalmente están en los vegetales y en las frutas. Y bueno, por supuesto el agua. ¿Vale? Todos esos son los nutrientes que nosotros necesitamos para alimentarnos, para tener a cabo un estado de salud óptimo. ¿Y para qué debemos tener una alimentación saludable? Bueno, pues para prevenir enfermedades. Enfermedades como la obesidad, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, anemia, osteoporosis, algunos cánceres, muchísimas enfermedades que se previenen con el tipo de alimentación que estamos teniendo desde la infancia y, por supuesto, tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué es importante esta alimentación desde la infancia? Bueno, pues porque ya le estamos, o sea, un bebé que ya de por sí, o un niño que ya de por sí tiene un exceso de peso, una obesidad, ya tiene digamos, su célula o su predisposición, ¿vale? Para ser obeso en la edad adulta y tener este tipo de enfermedades, ¿no? Cuidado con también tener en cuenta los bebés, que muchas veces pues siempre se recomienda que los lactantes, tanto de leche materna como de fórmula, que se les recomienda a demanda y hasta se ven de aspecto así gorditos, son lactantes, ¿vale? Ahí ellos se regulan perfectamente, ¿vale? Los problemas vienen ya después cuando iniciamos la alimentación complementaria y ya sí que pueden tener pues, un aspecto pues más obeso, ¿no? En función de lo que le vayamos introduciendo, ¿vale? Entonces, no nos debemos dejar llevar por el aspecto que tiene mi bebé, porque hay bebés que son pues de pecho o que toman biberones y se ven muy de aspecto gordito, pero solamente toman teta o bibi. Entonces, ahí no lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta ya pues, cuando inicia la alimentación complementaria, valorar qué le estamos dando, ¿vale? Y es que resulta que actualmente España supera ya en obesidad infantil a Estados Unidos. 1 de cada 3 niños tiene problemas de peso y que el 35% de los menores entre 8 y 16 años tiene exceso de peso en España, ¿vale? Entonces, ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que preocuparnos y dar unas pautas de alimentación sana pues, para prevenir esto y prevenir la obesidad en la edad adulta. La obesidad infantil se asocia a complicaciones de salud graves, enfermedades, sobre todo diabetes y cardiopatía, resistencia a la insulina, trastornos automusculares, algunos cánceres, entre otras enfermedades. Todo esto está recogido por la Organización Mundial de la Salud. Los hábitos alimentarios sanos comienzan desde los primeros años de vida, por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para ver qué hábitos y qué opciones deberíamos de incorporar en nuestra alimentación para, la alimentación de nuestros bebés para luego desarrollar un estado óptimo de salud. Y los hábitos alimentarios empiezan desde los primeros años de vida. Ahí interfiere muchísimo la lactancia materna. La lactancia materna va a favorecer el crecimiento y mejorar el desarrollo el desarrollo cognitivo, además de proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción de riesgo de sobrepeso y de obesidad. Eso se ha visto y se ha demostrado. Y de enfermedades no transmisibles en las etapas posteriores de la vida. La lactancia materna tiene muchísimos beneficios. Entonces, empezar conociendo esto, ya vamos teniendo pues, más predisposición, ¿no? A no padecer obesidad. Muchas veces no lactamos por la desinformación, ¿no? Muchas veces pensamos los mitos, ¿no? Es que mi bebé pues, está enganchado a la teta 24 horas, o tengo miedo, es que me va a doler, ¿no? Muchas veces todo eso son mitos y es falta
de conocimiento, ¿no? Y de información. La lactancia materna no duele en ninguno de los conceptos. Es todo lo contrario, es gratificante y placentera tanto para la madre como para el bebé. Si duele es porque hay problemas, para eso debéis acudir a una asesora de lactancia. Y luego entender los beneficios de la lactancia materna. Un niño que lacta no tiene por qué estar enganchado 24 horas a la teta, ni tenemos que tenerle miedo, porque son bebés que al final lo que buscan es apego, y el apego lo van a buscar tanto si lactan con leche materna como si toman bibi. Lo que quieren es contacto. Luego hay niños que toman, o bebés que necesitan más contactos que otros. Los beneficios de la leche materna son muchísimos. Además de prevenir esa obesidad y esas enfermedades que hemos visto antes, les va a proporcionar la nutrición óptima a nuestro bebé. Es el único alimento vivo que se adapta a las necesidades de nuestros bebés. Si nuestro bebé está en una situación que se ponen malitos, pues va a aumentar su inmunoglobulina, la lactoferrina, la lisozima, los factores inmunológicos, porque es el único alimento vivo que tiene factores inmunológicos. Ninguna leche de fórmula se va a asemejar a la leche materna en cuanto al contenido de inmunología. También va a proporcionar digestibilidad. Los bebés que toman leche materna suelen tener menos riesgo de gases, de cólicos, ese tipo de cositas. También hay un mayor crecimiento y desarrollo óptimo, una organización sensorial del estado de alerta. También se ha visto que disminuye el riesgo de apneas prolongadas, de asfixia por aspiración y muerte súbita del lactante. Hay un mayor desarrollo dentro maxilofacial y facial, puesto que el bebé tiene que hacer una doble estimulación a la hora de succionar, y un ejercicio maxilar diferente a la succión del biberón. El biberón le cae por defecto, en cambio la lactancia materna ellos tienen que hacer un ejercicio de extracción, de subir la lengua, ¿vale? Que muchas veces es uno de los problemas que tienen los lactantes o las madres que lactan, que muchas veces decimos, es que no hemos tenido suficiente teta, o yo es que mi teta no la alimenta. Muchas veces es problema de la cavidad oral del bebé, algún frenillo, algún bloqueo, alguna cosita, que hace que el bebé no pueda extraer esa leche y, por tanto, como no hay estimulación, no hay producción, ¿vale? Entonces suele ser más problema del bebé, que se solucionaría pues, acudiendo a un grupo de apoyo, a la lactancia, a una asesora que nos vea en la situación y lo valore, ¿vale? También se ha visto que es beneficioso para el desarrollo intelectual del niño, también para la madre se recupera muchísimo mejor después del parto, establece el apego, hay mayor equilibrio emocional, los lazos afectivos y, bueno, los recursos económicos y las ventas ecológicas, ¿vale? Son muchísimos los beneficios. Por supuesto, hay un dicho que dice siempre que se puede, lo que pasa es que la mayoría de las veces se puede, ¿no? Hay algunos casos muy poquitos que sí que es verdad que no se puede, pero en la mayoría sí. Si tu caso es de los que no hemos podido, pues bueno, no pasa nada. Mantenemos nuestra lactancia con Vivia, por supuesto a demanda, pero bueno, que sabiendo esto, ¿no? Que los beneficios de la leche materna son muchísimo mayores a los beneficios de la lactancia artificial, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Y ahora la alimentación complementaria. Primero viene la lactancia materna, o la lactancia materna o la lactancia artificial hasta los 6 meses de edad. Y ya a partir de los 6 meses de edad iniciamos la alimentación complementaria. 6 meses de edad, que es la edad aproximada. La alimentación complementaria, me gusta mucho la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que es el proceso que comienza ya cuando la leche materna o artificial por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, y por tanto ya necesita pues, otro alimento para cubrir estas necesidades. La transición de la leche, de la lactancia exclusivamente a los alimentos familiares, es lo que se denomina el periodo de la alimentación complementaria, ¿no? Y va de entre los 6 meses a los 24 meses de edad, hasta los 2 años. La alimentación complementa la leche, ¿vale? Esto es así. Su alimento principal hasta los 2 años de edad sigue siendo la leche. Y ya después, y la comida va a complementar esta alimentación. Es decir, la leche es lo primero que se le debe de dar. Esto es muy importante para el tema de cuando están en las guarderías. Pues es muy importante tener en cuenta esto, porque siguen siendo lactantes y necesitan leche cuando pasan a lo mejor varias horas, ¿no?
que lo ideal es que se le siga facilitando pues, su leche, si es materna o la leche artificial, que es su alimento principal. Porque, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues nos dice que la lactancia debe ser exclusiva y a demanda hasta los 6 meses de edad. Después, a partir de los 6 meses y hasta los 2 años, va a ser complementada con alimentación complementaria. En el caso de los de los bebés que toman leche de fórmula, leche artificial, la lactancia sería hasta el año y recomendable la fórmula de número 1, ¿vale? Porque es el más parecido a la leche materna, no es necesario cambiar a la 2 ni a la 3. O sea, leche de fórmula de la número 1 hasta los 12 meses de edad, hasta el año. Y ya a partir del año, leche de vaca entera, ¿vale? Y en el caso de la leche materna, de los lactantes de pecho, pues después de los 2 años, la lactancia materna se mantiene mientras madre y hijo quiera. La lactancia tiene muchísimos beneficios, incluso después de los 2 años, y eso es una cosa que no estamos acostumbrados a ver y tiene muchos beneficios. Mientras madre y hijo quiera, se puede mantener perfectamente la lactancia y tiene muchos beneficios tanto para el bebé como para la madre. ¿Por qué se debe iniciar a los 6 meses de edad y no antes la alimentación complementaria? Esto es muy importante porque aún a día de hoy, por desgracia, nos seguimos encontrando ciertas recomendaciones de iniciar la alimentación complementaria a los 4 meses. Y es que esto es una recomendación que está desactualizada, desfasada, debido a que antes del 2002 la recomendación de iniciar la alimentación complementaria era a los 4 meses de edad. Como a los 4 meses de edad ya se recomendaba antiguamente iniciar alimentación complementaria, por eso era necesario el introducir la alimentación con triturados, porque el bebé no estaba preparado para comer. Ya se vio que eso no era necesario, incluso que era más efectivo y más bueno y saludable empezar a los 6 meses de edad. Y esa recomendación la cambió la Organización Mundial de la Salud a partir del 2002. ¿Vale? Ahí se vio que el bebé ya tenía madurez gastrointestinal para aceptar otros alimentos diferentes a la leche, madurez renal, madurez neurológica, y todo eso se presentaba con una serie de señales. Las señales veo que no están por aquí, o las cuento ahora mismo, las señales que nos dice que se debe iniciar la alimentación complementaria son muy importantes, y es sobre todo que el bebé tenga interés por la comida. Esa es la señal número 1. La señal número 2 es que se siente con apoyo manteniendo cabeza erguida, que esté el tubo abierto, ¿vale? Que no se le caiga la cabeza para los lados. Otra señal, que haya perdido el reflejo de extrusión, es decir, que cuando le pasemos la manecita no saque la lengua. El reflejo de extrusión es el reflejo que tienen para succionar, es decir, que no saque la lengua. Y además que se lleve las cositas a la boca, que tenga la capacidad de llevarse la comida a la boca. Si cumple todas estas señales, repito, interés por la comida, se sienta con apoyo manteniendo cabeza erguida, pierde el reflejo de extrusión y se lleva la comida a la boca, es un bebé que ya está preparado, ¿vale? Normalmente suele ser a los 6 meses de edad, pero hay bebés que están preparados más tarde, 6 meses y medio, 7 meses, entonces no tenéis que preocuparos porque hasta que no estén preparados, realmente no necesitan ninguna alimentación que no sea su leche, ¿vale? Entonces, estamos con lactancia, tanto ya sea materna o artificial, hasta los 6 meses y que cumplan ese tipo de señales. ¿Riesgos de empezar antes de los 6 meses? Pues lo hay. Para que lo veáis, aquí lo recogemos, y es que pues, hay mayor posibilidad de atragantamiento, ya que no tiene su sistema preparado, la vía aérea abierta. Hay un aumento de gastroenteritis aguda e infecciones del tracto respiratorio, interferencia con la biodisponibilidad de ciertos minerales esenciales que forman parte de la leche, tanto materna como artificial. La leche artificial tiene mayor cantidad de hierro, pero es de menor absorción que la leche materna. La leche materna tiene menos cantidad de hierro, pero es de una mayor absorción. Entonces, más o menos, pues están igualados, ¿no? Pues si comemos otras cosas, interfieren con esa biodisponibilidad. Además, se suelen sustituir tomas de leche por comida. Y la leche es el alimento más nutritivo, ahora lo vamos a ver. La comida tiene menos valor nutricional que la leche. Entonces, si el bebé le empezamos a introducir la comida, ¿qué pasa? Que deja de tomar leche.
y digamos que está tomando menos, alimentándose peor, porque toma menos valor nutricional y menos contenido de nutrientes necesarios. Eso suele pasar muchas veces con las crisis de lactancia, que no sé si la habéis escuchado, que suele ser aproximadamente a los 3 meses de edad, entre los 3 y los 4 meses de edad, suele haber ahí una serie de crisis, en los que los bebés están como solamente pidiendo biberones, 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 o teta, 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 ¿vale? Que no sé si eso habéis pasado por ello. Y tenemos la sensación de que es que mi bebé no se sacia, entonces tengo que darle alguna ayudita, ¿no? Entonces es cuando le metemos con los cereales dentro del bibi, o le metemos las papillas, cositas así, porque pensamos que, que lo que tiene es hambre. Y es una etapa en la que ellos tienen mayores necesidades nutricionales y succionan para aumentar la producción en el caso de la leche materna y en el caso de bibi porque tienen mayor demanda, ¿vale? Entonces caemos en el error de comenzar con la alimentación complementaria y eso hace que disminuya tomas de leche, ¿vale? Y ya es la pescadilla que se muerde la cola. Como tomo comida, tomo menos leche, ¿vale? Y así, ¿no? Entonces, pues eso es un problema que tenemos que evitar. Eso, que si quiere leche, que es lo más calórico y lo mejor que le podemos dar hasta los 6 meses de edad, pues solamente leche, le damos más leche y ya está, porque es lo mejor que le podemos dar en esa época. Luego, a largo plazo, pues ya se ha visto también que los bebés que inician la alimentación complementaria antes, que empiezan, por ejemplo, a los 4 meses, que si con los cereales, que si con las frutitas, esas cosas, pues tienen mayor riesgo de obesidad, de eczema, porque su sistema no está preparado y les salen más alergias, mayor riesgo de diabetes y, bueno, y mayor tasa de destete con los riesgos que conlleva, ¿no? Así que, bueno, queda claro que eso, que antes de los 6 meses nada, siempre la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad y que cumpla criterios, puede ser incluso después. Y bueno, ahora vamos a comentar los tipos de alimentación complementaria. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta que me queráis hacer? No sé qué os está pareciendo todo esto, si me queréis comentar alguna cosilla. Pues bueno, mientras escribís, continuamos. Los tipos de alimentación complementaria, pues está el tradicional, que es mediante triturado, el que hacíamos pues hasta hace poquito, que es que se bate, ¿no? Como se empezaba la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, pues era necesario batir para tener menos riesgo de atragantamiento. Luego ya surgió el baby led weaning, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. De los que estáis aquí, ¿habéis escuchado hablar del baby led weaning? Bueno, el baby led weaning es una forma de, imagino que sí, ¿no? de alimentación en la que al bebé sobre todo se basa en el respeto del bebé, dejar que sea el bebé el que come por sí mismo, ¿vale? Y recoge todo tipo de texturas, ya sea pues triturados, machacados, sólidos, ¿vale? Recoge más variedad de texturas. Y luego está el mixto, que es cuando en algún momento se le ofrece con cucharilla a los bebés, pues ya sea ahí donde interviene la guardería, ¿no? Cuando van a la guardería o cuando van a casa de la abuela, o ya sea, y en algún momento del día les dejamos que sean ellos los que comen por sí solos, ¿no? Un poquito así, ¿vale? Exactamente, el método mixto es lo que más común se hace hoy en día y es lo que antiguamente se hacía, ¿vale? Nosotros lo que hacían de la generación de los que tenemos 30 y tantos años, nosotros en realidad hacíamos como un mixto porque nos machacaban algo, en ese periodo todavía casi que ni había alguna que otra batidora, pero quizás los que somos más mayores, pues es que no había ni batidora, entonces se hacía un poco como el mixto, ¿no? Se le machacaba un poquito el guiso y le daba el cachopán, ¿no? Era como una cosa así. Pero es que hoy en día, ya hace unos años, ya cada vez menos, es que es todo machacado, todo completamente triturado, fino, pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé se acostumbra a esa textura y luego vienen los problemas, ¿vale? Vale, me comenta en el chat María Jesús que dice que bebé le bueno y sí que hago hoy de cena. Luego hablamos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos reconoce como que el método de alimentación complementaria mediante baby led weaning se asocia a un menor índice de obesidad infantil y una mayor aceptación del consumo de alimentos saludables como son las verduras. ¿A cuántos de los que me estáis viendo aquí hoy en día tenéis niños de, pues no sé, ya de 3 años, 4 años, que no comen verduras, que no les gusta esto, que no les gusta lo otro? ¿Cuántos niños hay que así, no?
Bueno, pues se ha visto que los niños que son alimentados mediante baby led weaning son niños que luego tienen mayor aceptación de este tipo de alimentos que hoy en día vemos que tienen tantos problemas de aceptación. Una de las cosas por las que yo defiendo tanto este baby led weaning y lo he estudiado tanto es que en la consulta veía muchos problemas de madres que venían con los niños, de niños que el niño no come, no quiere verduras, bueno, ya niños más mayores que todavía quieren triturados y quieren forma de que se coman sólidos, niños de 3 años que no comen sólidos. Entonces fue cuando empecé a investigar este método y me formé en él y vi los beneficios que tenía, ¿vale? Y es una forma de prevenir todo esto, ¿vale? Lo dice Isa, que el caso de pan que no falte, exactamente. Y a mí me gusta mucho la definición esta de las recomendaciones actuales de la guía de la Asociación Española de Pediatría, que deberían de estar en todos los pediatras de hoy en día, a ver si con este taller, con esta charla podemos llegar a cuantos más profesionales mejor. Son unas guías que se aprobaron en el 2018 y ya recoge este baby led weaning como uno de los métodos de ofrecer alimentación complementaria adecuado, y me gusta mucho la definición que da, que es una forma de ofrecer alimentación complementaria en el que el bebé se le permite dirigir el proceso desde el principio. Los padres son los que deciden qué le ofrece dentro de las opciones que sean sanas, seguras y variadas, ¿vale? Pero es el bebé el que coge el alimento por sí mismo, ¿vale? Coge lo que su padre o su tutor le ofrece. Que ya digo que debe ser sano, seguro y variado. Esa es la única labor nuestra, ¿vale? Supervisión, ofrecer opciones seguras y que sean sanas y variadas. Es el bebé el que come. Y es él el que decide qué cantidad comer y cuánta cantidad. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque ahí es donde vienen las preocupaciones. ¿Cuántos de los que me estáis viendo tenéis bebés chiquitos y estáis preocupados porque mi niño tiene ya 6 meses y no come, o pues tiene 7 meses y no come, o al revés, o es que come muchísimo, ¿vale? ¿Cuántos me estáis viendo y tenéis esta preocupación o esta duda? Bueno, pues eso tiene una explicación, y es que cada persona, igual que cada bebé, al igual que cada persona, es diferente y tiene unas necesidades diferentes. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. No todos los que estamos aquí medimos 2 metros, ni todos los que estamos aquí medimos 1,40. El que mide 2 metros va a tener unas necesidades distintas al que mide 1,40, y eso tenemos que entenderlo. Es decir, debemos de respetar y dejar que sea el bebé el que coma lo que quiere, cuando quiere, la cantidad que quiere, dentro de las opciones que yo le ofrezco. Y yo sé que con esto me vaya a decir que eso cómo va a ser. Es que entonces el bebé o no come o come demasiado, pero es que ellos tienen la capacidad de regularse muy bien, ¿vale? Ellos son los que a esas edades saben perfectamente cuándo parar de comer, ¿vale? Los problemas vienen cuando le obligamos a comer las ganas que no tiene, ¿vale? Y ya estamos repercutiendo en sus mecanismos de señales de hambre y saciedad y en las obesidades en la edad adulta, porque serán adultos que no van a saber cuándo parar de comer. Y esto es en toda la etapa infantil, ¿vale? Muy importante dejarles y no obligarles a comer, dejarles que sean ellos los que a lo mejor se dejan un trocito y es que no tienen más ganas. Bueno, pues eso de venga, pero acábatelo. No, es que eso es un problema que luego puede repercutir en la edad adulta, ¿vale? Si el bebé, el niño, se deja ese trocito es que realmente no quiere, no lo obligamos, ¿vale? Y eso es muy importante. ¿Y esto a qué se debe? Muchas veces la preocupación que tenemos es que mi niño no come y claro, mira qué chiquitito que es, ¿vale? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Que yo siempre en mis talleres me gusta haceros, que es, ¿vosotros qué creéis? ¿El bebé crece porque come o come porque tiene que crecer? ¿Qué va antes o después? Es decir, si mi niño come, ¿va a crecer más o va a crecer, da igual lo que coma, ¿no? ¿Vosotros qué creéis, no? Exactamente. El bebé, bueno, Juan nos dice que come porque tiene que crecer, ¿no? El bebé va a comer en función de lo que crece, ¿vale? Sería un poco así. El primero crece y en función de lo que crece va a pedir más o menos comida. Entonces, periodos de mayor crecimiento el bebé va a comer más, periodos de menor crecimiento el bebé va a comer menos, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que porque yo lo haga que mi bebé coma más, no va a ser un bebé más grande, ni va a aumentar de percentil, ni nada de eso, no. Él va a crecer lo que tenga que crecer y en función de eso va a demandar más o menos comida,
¿vale? Cada bebé es diferente y tiene una necesidad diferente. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y esto va para todo el periodo escolar. Para los profesionales que estéis en los centros educativos, cuando ofrecéis los menús o las medias mañanas. Si los bebés no quieren más, ya está. Se respeta, no se le obliga y ya comerá en otro momento. Y eso lo vemos en esta tablita. En esta tablita nos dice pues unas necesidades energéticas aproximadas, ¿vale? Aquí nos diferencia entre niños y niñas. Yo no estoy muy de acuerdo en esa diferencia. Eso pasa también un poco como el plan Evacol, y ya hablaremos de él. También nos da una necesidad energética diferente para niños y para niñas. Y eso hoy en día ya se ha visto que no. Que es que hay niñas que tienen necesidades energéticas como niños y niños que tienen necesidades energéticas como niñas, ¿vale? Porque es que ya hoy en día hay niñas de 2 metros, al igual que hay niños de 1,50, ¿vale? Entonces, esto es una tabla aproximada que se recoge en este estudio, ¿vale? Pero nos sirve para ver las diferencias energéticas que puede haber en nuestros bebés cuando inician la alimentación complementaria, que puede haber bebés que necesitan tan solo 300 calorías y bebés que necesitan más de 800, ¿vale? Fijaros la grandísima diferencia. Pero es que cuando ya nos vamos a niños ya un poquito más mayorcitos, pues pasa igual. Hay niños que con 12 años necesitan 400 calorías y niños que con 12 años necesitan 1000 calorías. Como no sabemos ante qué niño estamos, ¿vale? Debemos dejarlos que sean ellos los que se regulen. Por el bebé que tenga unas necesidades de 1800 o 800 o 1000 calorías va a demandar más. Y el bebé o niño que tenga unas necesidades menores va a comer menos, ¿vale? No les debemos obligar, ¿vale? Si lo obligamos al final estamos aumentando su número de adipocitos del tejido adiposo, vamos haciéndole una predisposición a aumentar la obesidad en la infancia, que va a repercutir en la edad adulta. Eso lo vamos a ver también aquí en estas gráficas, en las que en las barritas azules vemos la media de valor energético a las diferentes etapas de edad. Y luego las barritas de colores, la moradita, la amarilla y la azul más clara, son las calorías que van a aportar una papilla por ejemplo, la menos calórica, ¿no? Es carne con verdurita. La del medio, pues cuando le añadimos algún cereal, y ya la que tiene un poquito más de calorías es la que tiene con un poquito de aceite y de grasa. Esto para que entendáis, ¿no? Las necesidades que tiene mi bebé y las calorías que le va a aportar una simple papilla, ¿vale? ¿Cuántas papillas tendría que tomarse mi bebé, ¿vale? Para llegar a sus requerimientos nutricionales, ¿vale? Entonces, son bebés que a lo mejor cuando le quitamos la leche y le damos papillas y decimos es que come muchísimas papillas y es que está siempre con hambre, porque es que necesitan muchas papillas para abastecer, llegar a esos requerimientos nutricionales. En cambio, si nos vamos al contenido o al valor nutricional de esa leche, tanto materna como de fórmula, pues vemos que es muchísimo más calórico que la comida, ¿vale? Entonces, un bebé que tiene unas necesidades de unas 300, 400, 500 y ya la leche le va a aportar esa energía, al final es poquito lo que va a comer, ¿vale? Por eso es fundamental que lo que coman, pues que lo coman pues que sea primero la leche, ¿vale? Que es lo más energético y lo que más nutrientes le va a aportar, y luego ya parte la comida, ¿vale? Y no al revés, ¿vale? Porque la comida le alimenta muy poco. Lo más calórico que hay, el alimento más calórico es la leche, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando dice, es que es un bebé chiquito, como es un bebé chiquito, vamos a ponerle las papillas de los cereales a ver si pone peso. ¿Para qué? Si es que la papilla lo que hace es que se llena con esas cereales y hace que tome menos leche, ¿vale? Se está incluso alimentando menor, ¿no? Porque se llena su estómago con eso y no con la leche, que es lo que realmente necesita, ¿vale? Para que veáis la importancia de mantener la leche, eso, exclusiva hasta los 6 meses de edad, pero hasta los 2 años también, ¿vale? Hasta los 2 años de edad. Y esto es donde entra el periodo de la guardería. Es muy importante entender que su alimento principal sigue siendo la leche, que es lo que va a necesitar durante la mañana, ¿vale? Su leche. Y ahora un poquito más para conocer los beneficios de este Baby Led Weaning. Sería ideal que, bueno, yo ya sé que hay guarderías que lo tienen instaurado, pero sería lo ideal que lleguemos a todas, ¿vale? Que demos esa opción, ¿no? A los padres, ¿no? Que es la de ofrecer, ¿no? Más que los alimentos sólidos, pues sería dejar que el bebé sea los que lo comen, ¿no? Ponerle los baberitos y que sean ellos los que coman ese alimento, ¿no?
que se puede ofrecer un machacado, ¿no? Y que dejar que el bebé sea el que se lo come, que tampoco tiene que ser, venga, le ponemos todo sólido, ¿vale? Todo eso tiene muchísimos beneficios y los vamos a ver aquí. Y es que va a tener, pues eso, el beneficio mayor es una mayor aceptación de variedad de alimentos, porque el bebé conoce a qué saben los alimentos desde el principio. Sabe cómo es un brócoli, de qué color, aquí sabe cómo es una judía verde, de qué color, aquí sabe. En cambio, cuando se lo metes todo triturado, tiene todo el mismo sabor y no sabe a qué sabe nada realmente, ¿vale? También mejora eso, autorregulación energética, se regula ellos mejor, se respeta. Este respeto tiene muchísimos beneficios, como ya hemos dicho. Mayor desarrollo de las habilidades motoras y orales. El bebé tiene que llevarse el objeto a la boca, comerlo. Todo eso genera pues, un movimiento y también el movimiento de la masticación. Si nosotros dejamos que coman sólido de forma temprana, sólidos blandos, por supuesto, que se deshagan con mis deditos, que son las opciones seguras, pues hace que se desarrollen más su mandíbula, su encía, y sean bebés que luego tengan pues mayor habilidades motoras y orales. También incluso lo tenemos por aquí, que es que aprenden a comer de una forma más segura. Esto es muy importante porque si el bebé lo primero que come es un triturado, lo que hace es que traga. En cambio, si el bebé lo que come es un sólido, lo que hace es que deshace con las encías. El bebé tiene perfectamente, a partir de los 6 meses de edad, su encía endurecida para deshacer la comida sólida que le llega, ¿vale? No necesita dientes para comer, de hecho los dientes con los dientes no se come con las muelas, ¿vale? Los dientes sirven para desgarrar y las muelas vienen después de los 2 años en algunos casos. Entonces, el bebé deshace con la encía y eso tiene el beneficio de que cualquier cosita sólida que se meta en la boca la va a intentar deshacer, ¿vale? Entonces, no se va a atragantar. Muchas veces decimos, es que el bebé le pone me da miedo, ¿vale? Porque se puede atragantar. Pero si es que lo estamos enseñando a comer de una forma segura, para que no se atragante. Porque se enseña a comer, de la otra forma solamente se enseña a tragar y el bebé ya todo lo que le llega a la boca se lo traga, ¿vale? Por supuesto, es muy importante para tener seguridad, pues hacer talleres de primeros auxilios, que nos sentamos pues seguros, pero eso tanto para el bebé bueno como para todos. Debemos estar preparados y formados para reaccionar ante un periodo de ahogamiento, ¿vale? Y ya os digo que comer sólido no es más peligroso que comer triturado, ¿vale? Eso que lo sepáis. Bueno, se familiariza el bebé con el sabor real de los alimentos, se estimulan sus sentidos, se fomenta su independencia. Y no hay que comprar productos especiales para el bebé, es que es muy sencillo, lo que tú comes adaptado a ellos sin sal, ¿vale? Ellos durante el primer año de vida hay ciertas cosas que no pueden comer, lo que pasa es que ya no me voy a ampliar tanto, pero bueno, entre ellas es la sal, el azúcar, los pescados grandes con metales pesados, bebidas y tortitas de arroz, también pues deben de evitar los alimentos ricos en nitritos, como acelgas, espinacas, ese tipo de cosas. La miel también deben de evitar, la miel es muy importante, que no la tome hasta el año por el riesgo de espora botulínica, por el botulismo, ¿vale? Es decir, los bebés pueden comer de todo desde los 6 meses, menos esos alimentos que son los prohibidos, ¿vale? Bueno, pues es decir, que come lo mismo que tú comes, pero adaptado sin sal a lo que el bebé necesita y por supuesto teniendo en cuenta alergenicidad, ¿vale? De los ciertos alimentos. Por eso sería interesante que antes de que entre a la guardería le hayamos introducido todos los alimentos que podamos, porque hay que hacer la regla de los 3 días con los alimentos alergénicos. Y si van a la guardería, pues no pasa nada, pero comunicar pues que estos alimentos no se les han introducido y cuidado con esas cositas, ¿no? La miel de caña pues es igual, ¿vale? La espora botulínica se acumula en las melazas, ¿vale? Se puede acumular en las melazas. Entonces, tanto si es miel de caña como si es miel normal, no es saludable. Además, ahora veremos la importancia de no comer azúcar desde el inicio y al final la miel es un azúcar, ¿vale? Bueno, pues el Baby Led Weaning tiene muchísimos beneficios, hay muchos talleres respecto a esto, para el inicio de la alimentación complementaria. Si tenéis más dudas respecto a esto, escribidme, ¿vale? Y porque es mi especialidad y la podemos resolver, ¿vale? Muy importante que os quedéis con esto, ¿no? En las obligaciones por el comer. No obligar a comer al bebé ni a los niños, ¿no? Todo esto conlleva trastornos del comportamiento alimentario y problemas
con los problemas posteriores con la alimentación, ¿vale? Que se recogen todos estos estudios. Y ya nos vamos a la alimentación en la etapa escolar, que es el taller, ¿no? en el que estamos y lo que más nos interesa, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Que lo vamos a hacer un poquillo rapidillo. ¿O vais bien? ¿Cómo vais? Bueno, pues la etapa de la alimentación sana en el periodo escolar, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Esa alimentación sana ya según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, pues alimentación sana es la alimentación equilibrada, ¿no? Es una alimentación en la que va en equilibrio junto pues, con el gasto calórico para evitar un exceso de peso. La Organización Mundial de la Salud nos da una recomendación y es que el contenido de grasa totales de nuestra dieta no debe superar el 30% de las grasas totales, y las grasas malas, que son las saturadas, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, grasas saturadas, para que entendáis, son grasas sólidas a temperatura ambiente que nuestro organismo acumula y no puede metabolizar o le cuesta. Entonces, nos dice que esa grasa debe suponer menos del 10% de la ingesta calórica total, ¿vale? Estas grasas vienen recogidas en las tablitas nutricionales, es muy importante saberlas en las etiquetas, ¿vale? Para eso nos vamos al listado de ingredientes y luego a la tablita, y ahí vemos el contenido de grasa saturada. Pues los alimentos que tengan un exceso de grasa saturada los evitamos, y los que no, sí que los podemos consumir. Las grasas trans son todavía, bueno, casi que igual de malas. Son las grasas hidrogenadas que crea la industria, ¿no? Para dar palatabilidad y solubilidad al proceso de saturación de las grasas, y no debe suponer más del 1%. Estas grasas están en los snacks, sobre todo aperitivos, en la bollería industrial, ¿vale? Por tanto, esas cositas son las que debemos evitar. También, bueno, las grasas saturadas, que me lo he saltado, están fundamentalmente la grasa sólida, el tocino, la manteca, los embutidos, la bollería. Sobre todo está en esa forma, ¿no? Sobre todo eso, embutidos, dulces, bollería, snacks, aperitivos, todo eso es lo que tenemos que intentar evitar. Y también nos dice que debemos de limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta el año nada de azúcar, ¿vale? Si puede ser cuanto más tarde, hasta los 3 años mejor, ¿vale? Y ya después de los 3 años nos dice que debemos limitar al 10% de la ingesta calórica. Eso viene siendo muy poquito, viene siendo como en torno a 25 gramos de azúcar. Veremos lo que es, ¿vale? Y para los niños más mayores, ¿vale? Digamos que nos podemos poner como norma, por ejemplo, hasta los 3 años nada, y ya a partir de los 3 años muy poquita cantidad de azúcar, ¿vale? Si podemos cuanto menos, mejor, ¿vale? Digamos que el azúcar libre no es un azúcar saludable que nuestro organismo necesita. Nuestro organismo necesita el azúcar que proporciona los alimentos que tienen nutrientes, ¿vale? Como serían las frutas, las verduras, los cereales. Ese es el azúcar natural, ¿vale? Presente. Pero el azúcar de adición no la necesitamos realmente, no aporta nada de los nutrientes que yo comenté al principio que eran necesarios y esenciales para tener un estado de salud óptimo. Y bueno, también nos da una recomendación del consumo de sal, ¿vale? Que es que debemos de limitarlo el máximo que podamos, y lo que equivaldría a menos de 2 gramos de sodio al día, ¿vale? Todo eso para ayudar a prevenir por las enfermedades asociadas. Así que lo mismo, la sal bueno, hasta el año no deben comer nada de sal, después del año de forma muy progresiva, poquita cantidad de sal, muy poca, y ya después, pues, intentar también limitarla. ¿Por qué? Porque los alimentos que compramos procesados ya tienen sal, ¿vale? Entonces, si nosotros ya limitamos la sal la sal que nosotros consumimos, que la que nosotros añadimos, ya estamos tomando menos sal, y hacemos que nuestros bebés y nuestros hijos coman menos sal, ¿no? Eso es una cosa que se acostumbra al paladar, pasa igual que con el azúcar. El azúcar, ellos realmente su sabor no lo tienen hecho al dulce. La leche materna o la leche del bibi no está dulce. Entonces ellos cuando toman algo sin azúcar les va a parecer dulce, que a lo mejor nosotros no, porque estamos hechos a tomar mucho azúcar. Y es que el paladar es una cosa que se tiene que acostumbrar desde pequeño. Por eso es tan importante cómo comemos desde bebé, porque va a tener repercusión en la edad adulta, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué son esos 25 gramos de azúcar, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale?
esos 25 gramos de azúcar, ¿vale? Como veis, vienen siendo, pues, fijaros, un yogur de los 00, ¿vale? Pues también tiene azúcar. ¿Por qué? Porque le pone edulcorantes tipo derivados del azúcar, que al final viene siendo un azúcar, ¿vale? Un yogur, bueno, es que este yogur 0% porque es azucarado, ¿no? Y por eso son los 4 terrones de azúcar. Los yogures 00 también tienen algo de azúcar en menos cantidad. Un yogur azucarado va a tener todos esos terrones de azúcar, ¿vale? Además de aditivos, ¿vale? Los yogures con azúcar hay que tener en cuenta que no son saludables, ¿vale? Por ejemplo, los yogures estos de sabores, muchas veces le ponen colorantes como el ácido carpínico, que es un colorante que no es apto y no es saludable, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con ello. Pero también, por ejemplo, las típicas galletas María, que muchas veces en las guarderías están, ¿no? Las galletas tipo María, 4 galletas proporcionan esos 25 gramos de azúcar. Si yo a mi niño ya le doy alguna galleta, pues ya no le puedo dar nada de otra cosa con azúcar, ¿no? Y además, si mi niño tiene menos de 3 años, es que no debería de dárselas, ¿no? Y en las guarderías están, ¿no? Yo una de las cosas que me sorprendió, yo estoy muy contenta con la guardería y el colegio donde va mi hija, pero una de las cosas que me sorprendió fue que tenían galletas y les daba a los niños. Entonces, me sorprendió un día que lo había apuntado en la agenda cuando mi hija no había probado el azúcar ni las galletas, no se lo había dado nunca. Y el desconocimiento de saber que este alimento tiene azúcar, ¿vale? Entonces, no debemos de dárselo, ¿vale? También en la última reunión, ahora ya que mi hija es más mayor, con 4 años, pues comentaron recuerdo que una madre que dijo, porque hay normas de qué días llevar cada día, y el día del lácteo, pues dijo la madre, pero es que como mi niño desde las 7 horas de la mañana, desde las 7 de la mañana, ¿cómo va a estar solamente con un vaso de leche o con un lácteo? Y saltó la profesora y dijo, pues tráele alguna galleta, ¿no? Pues ahí estamos, ¿no? Esa recomendación de la falta de información, que es de qué tiene esa galleta, pues de pensar que una galleta tipo María, pues una galleta saludable, cuando casi todo el contenido es azúcar. De hecho, es el segundo ingrediente, ¿vale? Y el ingrediente número 1 es una harina blanca, que es una harina no integra, una harina refinada no saludable. Entonces, no es un alimento sano, ¿vale? Las galletas María no son sanas. Por supuesto, pues 25 gramos de azúcar, que ahora 2 sobres de azúcar. También el pan de molde. El pan de molde tiene azúcar, ¿vale? Hay panes de molde que no podemos mirar ingredientes, ¿vale? Para eso leemos la etiqueta. Y los típicos caramelitos, ¿no? Los caramelitos estos que también llevan muchas veces alcohol, por ejemplo, los cumpleaños y todo eso, pues es que si ya 5 caramelos ya tiene todo el azúcar que puede tomar, ya digo, un niño mayor a los 3 años, ¿vale? Que antes es que no se debe, ¿vale? Y el problema que tenemos es que antes de los 3 años ya se le están dando alimentos azucarados cuando no se debe, ¿vale? Y no se debe pues por todo esto, ¿no? Acostumbramos su paladar al dulce ya desde bebé, ¿vale? Cuando ellos el paladar no lo tienen hecho al dulce. Y luego los alimentos como las verduras, los vegetales les saben más amargos y no los van a rechazar. Eso se ha visto que los bebés que desde pequeños han tomado cosillas muy azucaradas son luego niños que rechazan otras comidas, ¿vale? Comida en general y sobre todo verduras, porque les saben más amargas, ¿vale? Porque tiene el sabor del dulce muy potenciado. Por eso tenemos que intentar evitar el azúcar, evitar los alimentos azucarados, como este tipo de cosas, desde la infancia, y intervienen mucho pues, en las guarderías. Más cositas que tenemos que ver dónde están el azúcar, ¿no? Los cereales para niños. Los cereales para niños, por ejemplo, este tipo, ¿no? De los que se venden, muchas veces el problema que tienen todos estos productos para niños es que como ponen los sellos, pues decimos, pues serán buenos, ¿no? Y muchas veces, pues, el contenido en azúcar, fijaros que es del 30%, ¿vale? Por ración ya se sobrepasa de las recomendaciones. Y estamos hablando de un alimento que se puede dar a partir de los 6 meses, cuando no deben de tomar azúcar, ¿vale? Entonces, estos alimentos no son aptos se deberían de retirar del mercado y no se les deberían de ofrecer a los bebés. Los bebés, para empezar, no necesitan cereales. Hasta incluso los cereales que no vienen sin azúcar, que hoy en día se ha visto el problema, entonces ya cada vez hay cereales que son sin azúcar, pero el problema que tienen esos cereales es que los muelen tanto que al final le saca el azúcar natural al cereal y les sabe dulce ese cereal y potenciamos el sabor dulce desde bebé.
Y luego eso tiene repercusiones en la aceptación de otros alimentos, ¿vale? Además de no dejar de ser una papilla. Las cereales que los bebés pueden tomar y deben de tomar son los cereales que nosotros tomamos. El pan, la quinoa, el arroz, la pasta, ¿vale? Ese tipo de cereales. Que, por cierto, recomiendo que sean integrales, ¿vale? La fibra de los cereales hace que los bebés y los niños no se estriñan, ¿vale? Que muchas veces, supongo que los que estéis en casa y tenéis niños lo sabéis, que tienen tendencia a tener problemas de estreñimiento. Y una de las, cómo se prevendría sería incluyendo la fibra en los cereales, ¿vale? Los cereales, como veis, pues tienen también alto contenido en azúcar y no son saludables. Pero es que ahora vienen las leches de crecimiento. La leche de crecimiento, ¿vale? Es otro producto no saludable, que es que yo no entiendo, la verdad que este tipo de productos no lo entiendo, porque su ingrediente número 1 es leche desnatada, cuando la leche de crecimiento ya a partir del año los bebés necesitan leche entera. Es que no tiene mucho sentido. Le quitan la grasa natural de la leche, que es una grasa buena, para ponerle grasa de palma, de navina y de girasol. No tiene sentido ninguno. Es absolutamente, es que no lo entiendo, la verdad. Y el segundo ingrediente, después de la grasa, es el azúcar, ¿vale? Y luego un montón de aditivos. Un montón de, es que ahí lo tenéis, la cantidad de aditivos, es increíble. Es un alimento nada saludable. Cuidado con este tipo de leche de crecimiento. No las deben de tomar, ¿vale? No son sanas y tienen azúcar, ¿vale? Ahí lo vemos si la comparamos con el azúcar, ¿vale? A partir del año pueden tomar leche de vaca entera normal y ellos se la toman perfectamente porque no les sabe no dulce, ¿vale? Tienen el paladar adaptado y les sabe bueno. Y ahora vienen los zumos, ¿vale? Los zumos, que también otra de las cosas que, bueno, tanto el natural como el artificial, al final es agua con azúcar, ¿vale? Yo, los zumos es agua con azúcar prácticamente, ¿no? Porque en ningún caso se tritura la fruta, ¿vale? Y bueno, tiene todos esos problemas de no saciar, aumentar el riesgo de caries, menos caloría valor nutricional, aumentar el riesgo de obesidad. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Encuentra las 7 diferencias, ¿vale? Entre un vaso de zumo de naranja, que se ha hecho con 3 naranjas seguramente exprimidas, que es el agua del azúcar, o que el bebé o el niño se lleve una naranja al colegio. Más saciedad, ¿vale? Y más saciedad y menos valor energético. Y lo otro es mayor valor energético basado en azúcar, sin saciedad porque no tenemos fibra, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ahora vienen los potitos, ¿vale? Los potitos, estos industriales, ¿no? Al final es un producto que se ha molido y no tiene ningún sabor real de a nada, ¿no? Es todo como ahí, como una mezcla. En muchos de ellos incluso les meten las galletas, por tanto se sube esa cantidad de azúcar. Ahí los tenemos, ¿vale? Este tipo de potitos no son saludables. Tanto los zumos como los potitos, como los cereales para niños, al final todo eso conlleva un exceso de azúcar y un riesgo de obesidad y un riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces yo le digo a los padres, ¿no? Si tú quieres que tu niño coma comida, de la comida de casa, dale la comida de casa, ¿vale? No le des potitos. Si luego, si le damos potitos, al final va a querer potitos mucho tiempo, ¿vale? Y eso es un problema, ¿vale? Luego hay formas de hacer las transiciones, ¿no? Si tenéis problemas con el tema de hacer transición de los triturados a los sólidos, pues bueno, escribirme, contactar conmigo que hay formas de truquitos para ayudar, ¿vale? Y vamos a ver más contenido en azúcar, ¿vale? De dónde está, ¿no? Ese azúcar. Pues por ejemplo, el colacao. Yo esto me imagino que ya todos lo sabéis, ¿no? Que el colacao en realidad el ingrediente número 1 es el azúcar, es lo que pone, ¿no? Sería 70% de azúcar, 30% de cacao, ahí lo tenéis. Y luego los típicos batidos, ¿no? El squeeze, puleva, en fin, todos estos batidos, al final mucho contenido en azúcar y poco cacao. Más vale pues utilizar cacao puro, cacao, si el puro es muy fuerte, por lo mejor del 70%, que es al revés, tiene 70 de cacao, 30 de azúcar, ¿vale? Cuidado con los colacaos cero, ¿vale? Mira siempre las etiquetas, porque la maltodextrina es al final un derivado que al final va a generar gases y molestias y están en esos colacaos cero, ¿vale? Siempre mirad las etiquetas. Y luego, por supuesto, ahí tenéis las galletas, ¿no? Fijaros el contenido, el azúcar que tienen las galletas, que incluso las digestives, las de los dinosaurios, que son muy famosas, al final todas esas galletas pues tienen un exceso de azúcar, ¿no?
Y ahora ya pues nos vamos a los cumpleaños infantiles, ¿no? Fijaros aquí los cumpleaños infantiles. A ver, que estoy silenciando, ya. Ha cantado alguien con sonidos. El contenido en azúcar de una celebración, fijaros la cantidad de azúcar que se puede meter aquí un niño, ¿no? En cuanto al vaso de zumo, el medio sándwich, un sándwich de una cosa, otro sándwich de otra, la porción de tarta, la chuchería, ¿no? Un total de cuántos terrores de azucarillos, ¿no? Esto es para pensarlo. A ver, ¿qué pasa? Que bueno, esto es un día de una forma ocasional. Pero, ¿y si cuando no es un día? ¿Vale? Al final, las guardas, los coles, ¿cuántos compañeros hay? ¿Cuántas celebraciones? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Pues si podemos hacer cumpleaños un poquito más sanos, pues muchísimo mejor, ¿vale? Ahora ya porque las reuniones ya están más limitadas, ya no se va tanto a los parques, pero yo lo he visto, o sea, yo he visto en parques pues la típica bolsa de chuchería. Imaginaros todas las tardes, si yo voy al parque, cuando podamos ir todas las tardes al parque, llevar una bolsa de chuches para nuestros niños. O sea, es demasiado, ¿no? Cuando no se debe. Incluso yo he llegado a ver un bebé encima de un tobogán con una bolsa de gusanitos y la madre decirle, venga, cómete un gusanito y si no, no te tires. Una vez. Me quedé sorprendida. Que fui a contestarle, pero digo, me calla, porque me quedé muy sorprendida porque a lo mejor si tuviese una fruta o alguna cosa sana, pero es que tenía una bolsa de gusanitos y encima le estaba obligando que se lo comiera para que se tirara del tobogán. O sea, una cosa muy rara. Pero bueno, que podemos hacer mucho desde tan pequeños, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. El intentar evitar los alimentos azucarados desde el principio. Si podéis, cuanto más tarde, mejor, muchísimo mejor. Y ahora ya nos vamos a lo que serían los desayunos saludables pues, para llevar a cabo al cole. El desayuno es muy importante y es que se ha visto que un adecuado consumo de alimentos a primera hora del día ayuda a un equilibrio nutricional. Y digo a primera hora del día, tampoco tiene que ser a las 8 de la mañana, ¿vale? Es muy importante el respeto, ¿vale? Es una de las cosas que quiero dejar claras. Debemos respetar que nuestro bebé tenga hambre o nuestro niño tenga hambre y a lo mejor a las 8 de la mañana no tiene hambre, a lo mejor tiene hambre después, no se le obliga, ¿vale? Ya tiene el recreo para comer y ahí es donde interviene lo que yo me llevo al cole, ¿vale? Eso es muy importante, el respeto. Se trata de la alimentación a las primeras horas de la mañana, ¿vale? Durante la mañana, no tiene que ser necesariamente a las mismas 8, ¿vale? Puede ser un poquito más tarde. Desayunar de forma correcta se sabe o se ha visto que previene la aparición de sobrepeso y obesidad y es un elemento fundamental para llevar a cabo una alimentación equilibrada, tanto en los niños como en los adultos. Por supuesto, el ejemplo es muy importante, ¿vale? No, los niños son copias de lo que ven de nosotros. Si nosotros nos alimentamos de forma sana, tenemos el hábito de desayunar, ellos lo van a hacer, ¿vale? ¿Y qué es lo que sería un desayuno sano? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo pongo disgregado. Pues un alimento sano es un alimento proteico. Yo recomiendo que en el desayuno, precisamente, bueno, pongo desayuno y merienda porque esto puede ser también una merienda, ¿vale? Un alimento proteico como sería el lácteo, ¿vale? Son niños en edad de crecimiento que tienen unas necesidades de calcio extra, ¿vale? Entonces, es bueno que tomen lácteos, ¿vale? Bueno, los lactantes hasta los 2 años es su alimento principal, pero ya después de los 2 años, al menos 2 raciones de lácteos deben de tomar, ¿vale? 2, incluso 3. Y yo recomiendo que sean fuera de las comidas principales, ¿vale? Ya veremos por qué. Entonces, fuera de las comidas principales sería desayuno y en la merienda, ¿vale? Pues un lácteo, recomiendo. Si nosotros somos de ideología vegana, vegetariana, no somos partidarios del consumo de lácteos, o mis hijos son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, no pueden tomar lácteos o lo que sea, se buscan esas fuentes proteicas de otros medios, ¿vale? Ya sea frutos secos, ya sea otras formas, o esas fuentes de calcio, ya sea los frutos secos, el sésamo, ¿vale? Ya cuadraríamos un menú, ¿vale? Pero en principio, si es normal, un bebé y un niño normal, lácteo durante el desayuno y durante la merienda, ya sea en forma de leche, en forma de yogur o en forma de queso. Una grasa saludable, por ejemplo, como sería el aceite de oliva, unos frutos secos, aguacate, también podremos incluirlo. También se debe incluir un cereal integral, ya sea pues pan, arroz, pasta. Bueno, arroz en el desayuno no, en el desayuno sería sobre todo pues, panes, podemos ponerle copos de avena, cereales realmente integrales. Cuidado con los cereales, la mayoría de los que venden son muy ricos en azúcares,
¿vale? Y no son saludables. Entonces tenemos que recurrir o debemos recurrir a cereales que sean realmente integrales y que no tengan azúcar, ¿vale? Que lo hay, mirar siempre la etiqueta. Y luego alguna fruta. La fruta también debe formar parte siempre de, tanto del desayuno como de cada comida. La fruta forma parte de cada comida, desayuno, comida, merienda y cena, ¿vale? Bueno, pues esto compondría un desayuno normal, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que puede ser que mi bebé se despierte y se vaya a la escuela o al colegio o a la guardería sin haber comido, entonces nosotros le podemos llamar la media mañana todo esto, de alguna forma, pues le podemos llevar algún lácteo, algún vasito de leche, le podemos llevar un trocito de bizcocho que le incorpore la grasa, un bizcocho saludable que le haga yo casero, sin azúcar, podemos utilizar para endulzar frutas, por ejemplo, y luego también pues alguna fruta o la fruta dentro del bizcocho, ¿vale? Y ya dentro del bizcocho lleva el cereal, lleva la fruta y lleva la grasa sana, ¿vale? Y lo lleva todo y además incluso dentro del bizcocho puedo meterle el lácteo. Y ya en un trozo de bizcocho ya lleva todo, ¿vale? Por ejemplo. Pero puede ser que mi hijo sí que se haya levantado temprano, haya querido desayunarse su tostada, ya se haya comido su tostada con aceite o su tostada con crema de cacahuete, ya ha tirado frutos secos, y su vaso de leche y se vaya al colegio, entonces nada más que necesita una fruta, ¿vale? Es decir, que a lo largo de la mañana intentar valorar que coma todo esto, ¿vale? Por supuesto, depende del niño, va a necesitar una o dos tostadas, depende del niño, va a necesitar uno o dos yogures y depende del niño va a necesitar una o dos frutas, porque depende de las necesidades nutricionales del niño, y eso tenemos que respetarlo. Mientras que lo que se le ofrezca sea sano, se le puede ofrecer, ¿vale? Lo que tenemos que intentar evitar es los alimentos no saludables que suelen ser muy calóricos y llenos de azúcar, como sería pues bollería industrial, galletas, ese tipo de cosas, ya si el bebé quiere o el niño quiere más de una galleta o quiere más de un dulce o de una bollería industrial, como es algo no saludable no se lo ofrece, ¿vale? Yo a mi hijo le ofrezco estas opciones, las opciones sanas, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he traído una infografía de cómo serían los desayunos del colegio donde va mi hija, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el colegio donde va mi hija están las sugerencias, ¿vale? Y ahora aquí es donde voy a establecer pues, un debate entre qué os parece. Cuando el colegio sugiere un grupo de alimentos, ¿os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Estáis de acuerdo? Los que me estáis viendo, ¿qué opináis respecto a esto? ¿Qué opináis de que el colegio sugiera que, por ejemplo, los lunes, en el caso de mi hija, pues es el día del lácteo, el martes es el día del bocadillo, el miércoles es el día de la fruta, el jueves es el día de la bollería saludable y el viernes es el día de la fruta? ¿Vosotros qué os parece? ¿Estáis de acuerdo con esto o no? A ver, no sé si es que se ha quedado el chat pillado. Mira, Juani dice que no le parece bien. Venga, pues argumentamelo, Juani. A ver, los demás también. ¿Qué os parece? Juani, ¿qué edad tienen tus bebés o tu hijo? O si tienes uno o varios. Dice que en el colegio de su hijo no lo exige. Vale. Y Juani, te pregunto. Juani tiene un niño de 5 años y otro de 1 año. Y en su colegio no se exige. Normalmente llevan opciones sanas o llevan de todo, o, en fin. ¿Qué repercusiones ves tú o estás entendiendo que puede tener en tu hijo? Los demás que me estáis viendo desde casa, igual, ¿no? Hacer un ejercicio preguntarte, ¿esto sería bueno? ¿No sería bueno? ¿Qué repercusión puede tener? Vale. Bueno, en el colegio de Juani siempre te recomiendan opciones sanas, ¿vale? Supongo que los profesionales del centro, ¿no? Son los que les recomiendan a los padres que lleven opciones sanas a las medias mañanas, a los recreos, ¿no, Juani? Y por eso se deja un poco de respeto, ¿no? Bueno, si es un caso así, ¿vale? Mi opinión es que estaría de acuerdo, ¿vale? Siempre y cuando los profesionales, los profesores, se impliquen en esto y a la hora de, cuando dan las reuniones y dan las charlas, dan una pauta de opciones sanas para llevar a las medias mañanas y que se deje libertad, pues sería lo mejor, ¿no? Porque así se respeta un poco, el gusto del bebé. Nos dice que recomiendan siempre opciones sanas, que si ven que llevan
los niños mucho dulce y eso, que al final nos van a poner opciones, exactamente. Es decir, que el centro os está dando unas recomendaciones de esto es sano, esto es lo que deben de traer, pero si vemos que esto se os va de las manos y empecéis a traernos opciones no saludables, pues entonces ya vamos a poner una rutina, ¿no? María Jesús nos cuenta que en el cole de su hija, de 6 años, solo sugiere los martes como día de la fruta, los demás días por libre. Vale. A ver, os doy mi opinión, ¿vale? Como profesional y bueno, ya también como madre. Si el centro se implica y cuando da en las reuniones explica la importancia de llevar desayunos saludables, sobre todo porque no haya contaminaciones, ¿vale? Contaminaciones en el sentido de que, imaginaros, mi hija lleva fruta y el otro lleva un bollicao o un donut, ¿vale? Mi hija va a querer el donut del otro, ¿vale? Porque le va a gustar más que la fruta, ¿vale? Bueno, a lo mejor en mi caso no, pero a lo mejor en el caso de otros sí, ¿vale? Entonces, si son los propios profesores los que se implican y les dice una pauta de qué podemos o debemos de llevar al colegio, se puede dejar libertad, ¿vale? Para eso estamos, para eso estamos aquí, ¿no? Ya cada centro, ¿no?, elija la libertad. En muchos centros es que incluso no se permite el llevar nada y son los propios centros los que ponen los desayunos que deben de ser saludables, ¿vale? Pero ahí sí que debería haber una implicación real del centro y que realmente sea saludable, ¿vale? Porque muchas veces no es saludable, ¿vale? Entonces ahí sí que soy partidaria de que se deje respeto. ¿Por qué? Porque imaginaros que mi hijo se ha levantado esta mañana, por ejemplo, a mí me ha pasado que se ha levantado con la hora justa y no ha desayunado. Y ahora le toca el día de la fruta. Se pasa toda la mañana con un plátano, ¿vale? Entonces, si a mí me dejan la libertad, pues yo si sé que mi hija no ha desayunado, yo le pongo su bocadillito con un poquito de aceite o crema de cacahuete sano y le echo un tetrabric de leche, ¿vale? Ya tiene su menú sano. Si veo que mi hija ha desayunado, pues entonces ese día pues a lo mejor le meto nada más que una fruta, porque ha comido bien en casa. Entonces, esa libertad es lo que permite que yo le ofrezca un desayuno sano a mi hijo, pero siempre y cuando la libertad se dé desde las pautas que me da el centro, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no se dan pautas? ¿Vale? Pues que, y no se pone el lunes esto, el martes esto, pues que al final, si no se dan pautas y se deja libertad, los padres que no saben, no han visto este taller, no tienen educación nutricional, le importa un comino pues, la alimentación, que no son los que me estáis viendo, ¿vale? Son los otros que no me ven. Esos padres al final pues, van a llevar galletas, dulces, bollería, porque es lo que ellos comen y lo que hay en casa. Entonces, y lo que es más cómodo para ellos, porque es el paquete, echarlo a la mochila y ya está, ¿vale? No se van a preocupar ya de fruta y todo eso. Entonces va a haber contaminaciones con los otros niños, ¿vale? Entonces, en los casos en los que no hay recomendaciones, sí que es importante lo de la pauta nutricional. Por ejemplo, en el centro de mi hija, pues eso, los lunes lácteos, ¿no? Entonces yo quiero enseñaros pues qué lácteos tenemos sanos. Por ejemplo, hay tetrabric de leche, que no son batidos, ¿vale? Pues perfectamente eso es un desayuno apto. El yogur natural, sin azúcar. Los niños no están acostumbrados al sabor dulce. Si yo le doy yogur natural sin azúcar desde bebé, se lo van a comer sin problema. El problema está cuando ya llegan al cole o a la guardería y le dan los yogures con azúcar. Y es que ese es el problema, que es que en la guardería hay yogures con azúcar, ¿vale? Al igual pues que hay otros postres que no son sanos, ¿vale? También, por ejemplo, le podemos poner pues, unos palillos si gestionan bien los sólidos, o si son más mayores, con un poquito de queso. Los quesitos estos Babybel, ¿vale? Que es queso totalmente. Tenemos que mirar los ingredientes, que sea queso, ¿vale? Pues el día del lácteo puede ser un día apto, ¿vale? El día del bocadillo, pues le buscamos bocadillos saludables. Pues, por ejemplo, un bocadillo de jamón cocido extra, la variedad extra, porque tiene menos contenido en grasa y menos almidón, más cantidad de carne y menos aditivos. También bocadillo de hummus, de crema de garbanzo. Tenemos, bueno, la infografía de los bocadillos, lo voy a poner aquí, yo tengo aquí uno, hecha, ¿vale? Fijaros. Una bocadillo de tortilla, bocadillo de queso, bocadillo de plátano con crema de cacahuete. Podemos hacer una Nutella casera, ¿vale? Con crema de cacahuete, con cacao con algarroba y con dátiles, ¿vale? Todas estas recetillas las tengo yo en mis redes sociales y tenéis mi Instagram, Nutrinesa, y podéis encontrarlas, ¿vale? Importante los bocadillos, ponerle un pan de calidad, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gustan mucho estos biobollitos, ¿vale? De esta empresa ecológica que están muy bien. Y como veis, cuando leemos su ingrediente número 1 es harina de trigo integral,
lleva harina de espelta integral, harina de espelta, masa madre y salsa fina y ya está. No lleva nada más, no lleva aditivos, no lleva ningún componente que no sea ni grasa ni nada que no sea saludable, ¿vale? Entonces busca un pan de calidad y meten un relleno de calidad, ¿vale? Pues fijaros las opciones que tenemos de bocadillo. Los días de las frutas, pues frutas tenemos varias, ¿vale? Ya depende de cómo gestionan la fruta nuestros niños. Mi hija, por ejemplo, le gusta comerse el abocado que no se la parta. Hay a quien le gusta que se la parta finita. Por ejemplo, para que no se oxide, ¿vale? Podemos mezclar frutas como manzana o pera que se oxida con a lo mejor frutas que tienen mayor vitamina C, como ciruela, kiwi, y hace que ya se oxide menos la fruta. Ponerlo en papel hermético y así no se oxida, ¿vale? Podemos llevarle fruta de todo y variándole, ¿vale? Luego el típico plátano, que es muy cómodo porque se lo comen así y ya está. Pero ya digo, estas opciones de solo fruta o solo leche, pues lo ideal es que el niño haya intentado desayunar antes. Yo los días que toca la fruta o la leche en el colegio de mi hija, yo intento levantarla antes para que se vaya con su tostada comida al menos, porque yo sé que va a desayunar solamente la leche y la fruta, porque lo ideal sería dejarle pues, a lo mejor un desayuno un poquito más. ¿Qué pasa? Que como aquí están estas normas, pues me adapto a las normas intentando adaptar a la situación que hay, ¿no? Que es lo que debemos de hacer todos, ¿vale? Y los días de la bollería industrial sana, pues fijaros, tenemos bizcochos en mi Instagram, tenéis un montón de recetas, galletas que son sanas. También hay algunas galletillas comerciales sanas, para que no os agobiéis, ¿vale? Tenemos algunas galletas, aquí os traigo algunas, ¿vale? Sanas, y eso básicamente pues leemos los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí, que son las Smiri estas, llevan harina de espelta, que es una harina integral, zumo de manzana concentrado en vez de azúcar, pues lleva manzana, ¿vale? Es un azúcar natural, por tanto es aceite de oliva virgen extra, ¿vale? No lleva aditivos ni lleva nada más, pues unas galletas que son sanas, ¿vale? Tanto unas como las otras, ¿vale? Pues fijaros que tenemos opciones para cuando no podemos, ¿no? Cuando no podemos hacer un bizcocho, cuando no podemos hacer una galleta, pues tenemos estas opciones, ¿vale? ¿Os ha quedado claro lo del tema de los desayunos? Intentad buscar opciones sanas, pues lácteos que son sin azúcar. No son sanos, una cosa se me olvida comentar, en el tema de los lácteos no son sanos o no son adecuados los Actimel. Los Actimel se deben de recomendar cuando el bebé ha tenido o el niño ha tenido una diarrea por un consumo de un antibiótico, es cuando deben consumir el Actimel, si no, no. Mejor este tipo de yogures, o sea, este tipo de yogur, este tipo de leche, ¿vale? Más o menos estas son opciones de desayunos sanos. Si esta guía de desayunos sanos se la pasamos a los papis de mi centro, y puedo dejar libertad, ¿vale? Es decir, de estas opciones podéis elegir la que queráis. Y dejo libertad para que podáis traer lo que queráis. Lo que debemos de evitar es bollerías industriales, procesadas, galletas que tengan azúcar, ese tipo de cosas, que es lo que no deben de traer al centro, ¿vale? Entonces eso sí que podría dar lugar a dejar libertad, y si no, pues ponemos una lista de normas y los padres somos los que nos adaptamos a esta situación, ¿vale? Todas las opciones son válidas. Y ahora ya nos vamos a la parte de los almuerzos saludables, ¿vale? Ya sea, pues bueno, los papis desde casa o los profesionales desde los centros, ¿vale? Para llevar a cabo una alimentación saludable, que debe ser una alimentación que tenga todos los nutrientes, debemos de irnos, pues, para ver qué nos dice, por ejemplo, la pirámide o qué nos dice el plato saludable. Y aquí nos explica bien en qué se basa una alimentación sana, ¿vale? Y es, fijaros, que en la base, lo que a mí me gusta mucho esta pirámide del colegio nuestro de los dietistas, la que vemos que en la base pues está la fruta y las verduras, que es lo que más deben consumir. Después, más para arriba, pues veis que están los cereales integrales, frutos secos, luego pues los proteicos, y lo que deben de evitar, lo que se debe consumir de forma ocasional, fijaros que es todo lo que va envasado. Las bolsas de patatas fritas, los snacks, la comida rápida, los alimentos procesados, los alimentos que tienen muchísimos ingredientes, esas son las cosas que se deben de evitar, ¿vale? Tanto bueno, en el colegio como en casa. En el colegio, pues imagino que son empresas las que se encargan de la comida, pero sí que desde el colegio podemos elegir una empresa u otra, o elegir un menú u otro, ¿vale? Y hacer mucho, ¿vale? Por ejemplo, hay veces en los que en los colegios pues, también se ofrece alimentos procesados, como son salchichas, que si carne adobada, que si, porque un día se permite la fritura, ahora veremos los menús, y en esas frituras, pues a veces son alimentos procesados que no son sanos. Pues se puede hacer mucho desde el colegio, eligiendo bien, ¿vale?
Así que vosotros, que sois los que podéis, vamos a intentar poner remedio para comer de forma sana. ¿Y cómo deberían ser nuestros platos? ¿Vale? Pues a mí me gusta mucho este Nutriplato que nos dice los porcentajes que debe tener un menú sano. Sería el 50%, o sea, se trataría de partir un plato en 4 partes. 2 partes serían los vegetales, o correspondería a los vegetales. Una cuarta parte debería ser los alimentos proteicos, carne, pescado, huevo, legumbres. Y una cuarta parte debería ser el cereal. El cereal o el tubérculo, arroz, patata, pasta, ¿vale? Y esta sería la proporción. Se basa en este plato de Harvard, que se reconoce como el plato más saludable que hay, que como veis, no recoge también la fruta, ¿vale? La fruta debe de formar parte del menú sano, el aceite de oliva y el agua, ¿vale? Eso es lo que debe tener un menú sano, tanto en la comida como en la cena, ¿vale? Eso es lo que debemos ofrecer. 2 partes de vegetales, una cuarta parte de proteico, una cuarta parte de cereal y una fruta, una o varias frutas, ¿vale? Esto sería pues un ejemplo de un plato sano, de un plato no saludable. Debemos de pasar del típico plato de carne con patata al típico plato de ensalada con un poquito de carne y un poquito de patata, ¿vale? Los niños que todavía son chiquitos, 2 años, no se comen la ensalada, pues puede ser tomate, puede ser verdura, pero incluir verduras en los menús. Ellos deben de acostumbrarse a ver las verduras en los platos. Y eso pasa desde bebé. Si yo a mi bebé, por ejemplo, con el método Baby Led Well y que le ofrezco las verduras, son ellos los que se las comen con las manos, les parecen divertidas, les damos educación nutricional desde pequeñito y les contamos la importancia de comer esas verduras, porque son los que proporcionan las vitaminas que mi organismo necesita. Y todo eso el bebé lo va aprendiendo y el niño lo va aprendiendo desde chico y le damos ejemplos, al final son niños que van a aceptar esas verduras y van a comer verduras, ¿vale? Pero las tienen que comer desde bebés, desde chicos, y saber qué verdura es y a qué sabe. Luego ya van teniendo sus preferencias, ¿vale? A veces pues, que le gusta, a mi hija por ejemplo le gusta mucho el brócoli y la alcachofa, pero le gusta menos otras verduras. Pues, pero bueno, lo respetamos porque mientras coma verduras da igual, ¿vale? Y también la forma en la que la quiera ofrecer de diferentes formas y dar ejemplo, ¿vale? Es muy importante, pero eso viene desde pequeñito. El evitar darles cereales y productos azucarados, que hace que les sepa más amarga las verduras. Entonces, eso va a hacer que las rechace, ¿vale? Por eso es muy importante la alimentación desde los chiquitos, ¿vale? Y ahora el plan que tenemos en los centros, ¿vale? Que es el plan que está regulado por ley, que es un plan EVA-COLE, que es el plan que hay actualmente de cómo debe ser la alimentación dentro de los centros escolares. Antes, a ver, este plan os digo, no está hecho por dietistas nutricionistas, es una pena, deberían de haber contado con nosotros para diseñar este plan, porque tiene algunos defectos. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero sí que es verdad que se ha mejorado mucho la alimentación desde que está este plan, también tengo que decir, ¿vale? Antiguamente se comía todavía mucho peor. Yo son varios años los que llevo valorando menús escolares y veo que hay una gran evolución. O sea, antiguamente, hace 10 años, me acuerdo que era catástrofe, eran yogures siempre de postre azucarados, eran fritos 3 veces por semana, se comía muchísimo peor, aunque os parezca mentira. O sea, muchos de los que estáis aquí me estáis diciendo que, o sea, seguro que estáis pensando que el menú de mi colegio no me gusta, pero es que, os lo aseguro, antes estaba peor, ¿vale? Ahora, dentro de lo que cabe, casi que todos los colegios cumplen el plan EVA-COLE porque se exige por ley. Y, bueno, es un plan que ya digo que tiene algunos defectos, pero está mejor de lo que estaba antes. Vamos poco a poco evolucionando de forma positiva. Haría falta que los dietistas nos dejen participar en este tipo de cosas y dar recomendaciones adecuadas, ¿vale? Una de las cosas, bueno, que este es lo que se recoge en el plan de EVA-COLE, estoy en un resumen, y bueno, se incluyen verduras y se incluyen verduras variadas, eso sí que es algo bueno, se incluyen legumbres. Las carnes, lo que nos dice, pues es 1,5 ración de carne a la semana, es decir, un día a la semana va a haber carne como alimento principal y otro día como una guarnición. Estoy de acuerdo porque tampoco debemos de excedernos en comer carne, ¿vale? Pero también tenemos que cuidar en que la carne se permite que una vez a la semana se coma una carne procesada, por ejemplo, se incluyan salchichas, se incluyan croquetas compradas y eso es lo que no estoy de acuerdo, ¿vale? Si podemos, tenemos cocina propia o podemos buscar un catering que sea de calidad, que las croquetas sean caseras, influye mucho porque no tienen aditivos, que las salchichas no sean de este tipo Frankfurt, que son pues, más saludables. Cuidado porque las salchichas muchas veces, hasta incluso las de carnicería, tienen el ácido carmínico,
¿vale? A veces podemos hablar con nuestro carnicero y que nos haga y encargarle salchichas que sean sin ácido carmínico o hamburguesas sin ácido carmínico, que nos haga simplemente carne picada con pimienta, ajo, especies, pero que no sea el polvito, ¿vale? Ya en el momento en el que le añades polvito es igual de mala que la procesada, ¿vale? Pero si lo podemos encargar y tenerlo en casa y congelar, pues perfecto, pero igual en los colegios, ¿vale? Por eso en los colegios podéis hacer mucho, ¿vale? Incluiros, meteros en la cocina, ver qué calidad, qué materia prima le estoy dando a mis niños, ¿vale? Eso es muy importante porque los padres vamos a mirar cómo comen nuestros hijos, por lo menos yo lo miraría. Depende del menú que haya en la guardería, va a ser, o en el colegio va a ser lo que va a determinar que yo lleve a mi hijo, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con los pescados, la calidad de los pescados, ¿vale? Yo no sé, pero a mí no me importa pagar un poquito más, pero que sea un pescado de buena calidad. Muchas veces, pues, evitar panga, evitar pescados que no son sanos, ¿vale? Pescados, pues, cuidado también, no, deben delimitar los pescados con metales pesados, no se les puede o no se les debe de dar pez, espada, aguja, todo eso. Tiene que ser pescados pequeñitos sin metales pesados, sin metales pesados, y que sean pescados de calidad, ¿vale? La fruta está bien porque ya se recogen, que siempre de postre fruta, menos un día, creo que son 3 días al mes, que se puede meter yogur, y los centros muchas veces lo aceptan. Y esos yogures pues suelen ser azucarados, ahí está el problema, ¿vale? Yo recomiendo que por lo menos se le pregunte a los padres si se puede ofertar yogures naturales, ¿vale? Porque se contamina y si mi bebé, sobre todo en los más chiquitos, ¿vale? Cuando no deben de tomar azúcar, ahí yogures naturales sin azúcar, no están acostumbrados. Y además si ven que los otros se los comen, se lo van a comer, se van a contaminar y se lo van a comer todos, ¿vale? Entonces, en caso de ofrecer yogur, que no estoy de acuerdo porque el yogur creo que debe estar entre las comidas principales, ¿por qué? Merienda y comida, porque interfiere con la absorción de nutrientes, ¿vale? El yogur lleva calcio que interfiere con la absorción de nutrientes esenciales como sería el hierro, ¿vale? Por tanto, yogur fuera de las comidas principales con las comidas de la fruta, que hace que facilite la absorción de esos minerales como sería el hierro, ¿vale? Entonces, de postre con la comida fruta y el yogur más bien de merienda o de media mañana, o en la media mañana o en la merienda. Los fritos, fijaros que se recoge como uno a la semana, ¿vale? Que bueno, dentro de lo que cabe, si el frito está elaborado de forma casera, no es malo. Si lo malo del frito es cuando se compra los típicos palitos estos de merluza, rebazados fritos, mirad los ingredientes y verás la cantidad de cosas no saludables que llevan, ¿vale? Ese es el problema, ¿vale? Si el frito es casero, no pasa nada tampoco, y está frita con un aceite de calidad, tampoco pasa nada porque como un frito a la semana, pero sí que ver la calidad nutricional de ese frito, ¿vale? Lo ideal sería que fuera casero. Ahí interfieren, pues bueno, los precocinados, que también se incluye en alguna ración a la semana. Y luego las pastas, uno de los problemas que yo veo con este plan de Bakul es que son blancas, ¿vale? Pastas, fideos, cuando no costaría trabajo incluir la fibra, incluir los cereales integrales. Y esto tendría muchos beneficios para los niños y para los bebés. Ya acostumbrarlos a comer desde pequeñitos pastas enriquecidas con fibra. El pan integral se recoge en que solo un día a la semana sea para integrar, y en muchos casos que es, ¿vale? Es normalmente pan blanco con harina blanca. Entonces, ese es otro de los defectos que yo creo que se refleja en este plan Evacole, que debería de ponerse todos los días pan integral, ¿por qué no? ¿Vale? Acostumbrar a los niños a comer pan sano de esta forma, ¿vale? La fibra tiene muchos efectos positivos, entre ellos regular nuestro tránsito intestinal, prevenir el cáncer, tiene muchos efectos buenos y evitaría que se extinguieran, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas son las que se recogen en este plan de Evacole, y aquí queda reflejado en lo que yo estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo. Ojalá dentro de unos años pueda ver este vídeo y diga, mira, ya se ha mejorado, ¿no? Pues espero que sea así, y entre todos podemos hacer mucho, porque aunque esté este plan Evacole recogido, yo puedo encargar una empresa que me evalúe un menú más sano, encargar un dietista nutricionista que me compare el menú y me cuadre un menú más sano, buscarme una cocina que me lo haga, ¿vale? Siempre podemos hacer mucho desde los colegios, ¿vale? Y ahí es donde intervenís vosotros. Meteros en las cocinas de vuestros colegios, investigar qué le estamos dando, qué materias primas le estamos dando a nuestros niños, porque eso va a dar calidad para que los padres vayan a esos centros, ¿vale? Y luego otro de los defectos que no quiero dejar de pasar por el plan Evacole es que va todo con pesado, ¿vale? Eso los que trabajáis en la cocina, si me veis,
seguro que lo sabréis y estáis, vamos, absorbidos con el tema de la pesada. Incluso va por pesada, diferenciando mujeres de hombres, una cosa que me parece algo, una barbaridad, porque ya digo, es que la pesada depende de las necesidades nutricionales de cada niño. Hay niños que necesitan comer más, niños que necesitan comer menos. Lo suyo sería el respeto, ponerle una ración aproximada y permitirle a los niños repetir de la opción más sana, ¿vale? Eso sería muy interesante para un futuro. Por ejemplo, le ponemos macarrones, ¿no? Macarrones con ensalada. Pues de macarrones está la cantidad que te comes. Si tienes más hambre, puedes repetir de la ensalada, ¿vale? O puedes repetir de la fruta, pero no puedes repetir de los macarrones. Pero darle esa opción, ¿vale? Porque a lo mejor hay niños que necesitan más o niños que necesitan menos, ¿vale? Y también el no condicionarlos de que se coman todo el plato y el no obligarlos, ¿vale? Porque si no quieren, no quieren, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, desde los colegios tenemos mucho que hacer y espero que así sea para más adelante, ¿vale? Y bueno, en resumen, ¿vale? Para quedarnos con los puntos clave, ¿qué debemos de considerar? ¿Vale? Pues debemos considerar disminuir todo lo que podamos los alimentos procesados, limitar la ingesta de alimentos muy energéticos procedentes de grasa, no saludables y de azúcares, como son todos los que tenemos, ¿vale? Galletas, bollería, salchichas, precocinados, ese tipo de productos. Aumentar todo lo que viene siendo el consumo de fruta y verdura, así como de legumbres y de cereales integrales, de frutos secos, y también incluir la actividad física, dar estos hábitos, incluirlos desde el colegio, ¿vale? Incluir actividades al aire libre para que los niños se muevan, eso es muy importante. Recomendarles que es bueno que hagan ejercicio, es bueno que se muevan, que jueguen, enseñarles y educarlos pues, a que limiten las horas de televisión, de tablet, de ordenador. Ya hoy en día cada vez son más los niños que se pasan muchas horas sentados, entonces debemos de cambiar esto. Desde eso también podemos hacer mucho para prevenir la obesidad en la edad adulta, ¿vale? El que se muevan, que pasen poquitas horas con las tablets, con los ordenadores, en pocas horas sentados, y el que haga una alimentación saludable, ¿vale? Y bueno, ya concluyo, ¿vale? Y os quiero enseñar que tengo un pack para hacer futuros talleres, por si os ha gustado este y queréis aprender pues, un poquito más. Ya estos talleres pues sí le he puesto un precio y este pack de talleres son varios talleres en los que hablaremos pues por ejemplo de etiquetado y compra saludable y uno que es el próximo el día 8 de octubre, de confección de menús para toda la familia, ya para aprender a diseñar menús reales para la familia, desayunos, comidas, meriendas y cenas, con desayunos, comidas, meriendas y cenas reales. También hay otro taller de alimentación complementaria para iniciación de baby led weaning y primer auxilio, ¿vale? Para ver las medidas de seguridad que debemos para evitar que nuestros bebés se atraganten, para los más chiquitos. O luego otro de confección de menú para los bebés ya cuando inician la alimentación complementaria entre los 6 y 9 meses y los 9 y los 12 meses, ya de cómo ofrecerles sus alimentos, con cortes reales y todo eso, y de una forma bastante completa. Otro taller de alimentación infantil ya para mayores de 12 meses, que vamos a hablar de la transición, esto que os he dicho, de qué hacer cuando no come, cómo hacer que le gusten las verduras, todo eso se ve en ese taller. Luego voy a dar otro taller gratuito que es de alimentación en el embarazo y la lactancia, porque la semana que viene, ya como asesora de lactancia, la Semana Europea de la Lactancia, y entonces en celebración el miércoles voy a ofrecer este taller gratuito de cómo sería una alimentación sana pues en esa etapa. Las que estéis interesadas, pues me escribís y os podéis apuntar. Y si estáis viéndolo en diferido y ha pasado fecha, tengo las grabaciones, ¿vale? De todos los talleres podéis adquirir las grabaciones a posteriori, ¿vale? Esto serían las fechas para verlo en directo, pero luego podéis escribirme porque las grabaciones van a estar disponibles para tenerlas cuando queráis, ¿vale? También hay otro taller de confección de menú para la madre embarazada y lactante, ya con alimentos reales. Otro taller de lactancia y sueño infantil, puesto que hay muchas dificultades con el tema. Y otro taller de alimentación consciente, gestión emocional, mindfulness, que es muy importante en el tema de la alimentación sana, ya enfocado a los adultos, para el tema de
de cómo aceptar pues que tenga un peso más saludable, en qué me afecta y, digamos, pues vivir sin hacer la no dieta, ¿no? Como sería, ¿no? Un poquito así. Bueno, pues todos estos talleres son talleres de 2 horas de duración, todo incluye un recetario en PDF, guía, y tiene un precio de 15 euros, están valorados en 30 euros, tiene un precio actualmente de 15 euros, y si os apuntáis a 2 de ellos, serían 25 euros los 2 talleres, ¿vale? Si lo veis a posteriores, estáis viendo el taller diferido y os interesa, podéis escribir las grabaciones, ¿vale? Sin problema. Aquí tenéis el cartel de los próximos, que son los que puede que os interesen más como padres, que es de etiquetado y compra saludable para aprender a leer la etiqueta, qué aditivos son los que no son sanos, los que tenemos que evitar. Es un taller bastante completo. Y luego el siguiente taller, que es de confección de menú para toda la familia, desayunos reales, comidas, merienda y cena, ¿vale? Estos serían los talleres que ahora mismo tengo. Y aquí están mis redes sociales para que si podéis contactar conmigo, para lo que dudas que tengáis, para lo que necesitéis, si no os podéis permitir los talleres, pues para informaros de lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, pues dudas, preguntas del taller de hoy. Vale, no hemos regido bien el tiempo, ha sido 1 horita y media. Los que estéis por aquí por el chat, si tenéis alguna duda, antes de acabar, de finalizar. Muchísimas gracias a los que habéis estado acompañándome hasta el final. ¿Os ha gustado? ¿Qué tal? ¿Qué os lleváis de este taller? ¿Habéis aprendido alguna cosita? Gracias a vosotras. Vale, Juani me ha dicho que le ha encantado, como siempre habrá visto algunos de mis talleres. Tengo algunos talleres más por ahí en las redes, ¿vale? Directos de Instagram. El lunes, los próximos directos que hago, el lunes hago un taller que es gratuito, el día 5, de iniciación de alimentación infantil, ¿vale? Permaneced atentos a las redes. Luego tengo el día 7, que también hago otro gratuito de la lactancia, y el día 8 empezamos con el de etiquetado, ¿vale? Nos dice Ana, una preguntilla. ¿Sería necesario que los familiares hicieran el taller y se concienciaran con el tema de los azúcares? Qué pesadilla. Ese es el problema, Ana, que es que normalmente los que hacemos los talleres sabemos cómo debemos alimentarnos. Es difícil llegar al máximo de personas. Pero bueno, intenta ayudarme con el tema de la difusión. Yo voy a subir esto a YouTube, ¿vale? Y voy a difundirlo en redes sociales, pues lo mandáis, y si podemos hacer algo, pues mira, yo he intentado hacer este taller porque he visto una necesidad, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que es difícil porque es como el dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿vale? Y es que eso es lo que pasa, que normalmente el que se alimenta sano y come bien ve este tipo de cosas, y el que no, pues no las suele ver. Pero bueno, podemos hacer mucho desde la difusión y desde el ejemplo, ¿vale? Claro, exactamente. Nos dice Ana, dice, la coletilla de esto está bien porque he visto como otros niños lo comen, como lo venden, ¿no? Que también es lo típico que dice, es que como lo venden, pues es sano, ¿no? Cuestionaros todo lo que venden, ¿vale? La industria es muy potente y a veces los productos que no tienen etiquetado y que menos son los más sanos, ¿vale? Tened en cuenta eso. Ah, me dice María Jesús, gracias, sigo con las dudas de qué hacer con las cenas saludables para todos. Vale, con lo que has aprendido, ¿vale? Con el ejemplo del plato, ¿no? Del plato saludable, pues intentar cuadrar, ¿vale? Cenas sanas para toda la familia. Y si no, María Jesús, vente al taller de confección de cenas y lo vemos. ¿Vale? Ahí doy recetario y doy bastante ideas de cenas sanas, ¿vale? Si no, pásate por mis redes sociales, que pongo algunas recetillas y algunas ideas que puedes sacar. Pero básicamente lo que vosotros coméis, adaptado a él, ¿vale? ¿Alguna cosita más? Bueno, se graba y lo mandáis. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Estamos en contacto por las redes sociales. Adiós.